nosotros lo denominamos proyecto educativo bonaventuriano. Lógicamente que en ese proyecto educativo bonaventuriano está expresada todo lo que es la filosofía de la institución, el deber ser de la institución, todos los lineamientos que orientan y rigen la institución. Y ustedes saben también igualmente que un proyecto educativo institucional está orientado a plantear de manera muy general todos los aspectos de la institución, porque no es un estatuto orgánico ni es un reglamento, es el proyecto educativo como tal en general, y está planteando todo ese aspecto general de la institución. Y sobre todo esos aspectos teleológicos y fuera de eso, aspectos fundacionales y misionales de la institución. Entonces es lo que nos vamos a ver hoy. Yo les voy a pedir un favor y es verlo hoy. Me excusan que de pronto me vaya a hacer cansón. La hora no es difícil este momento, sé la cantidad de cosas que cada uno tiene, pero los dos aspectos que vamos a ver hoy, que es el proyecto educativo institucional PEP y la propuesta pedagógica franciscana que nosotros denominamos Paideia franciscana, lo voy a ver seguido, no vamos a hacer pausa. Ya posteriormente en los trabajos individuales ya van trabajando. ¿Por qué? Porque terminado esto yo tengo que salir inmediatamente a la extensión de Armenia, entonces por eso voy a hacerlo rápidamente y no voy a hacer pausa, sino que lo vamos a hacer seguido. Bueno, entonces vamos a mirar lo que es nuestro norte institucional. Necesariamente el proyecto educativo bonaventuriano es el norte institucional nuestro, así como los PEI son los norte institucionales de cualquier institución de educación superior, y no solamente de educación superior, de cualquier institución, sea de la media básica o de la primaria. Entonces es fundamental que nosotros, cuando queramos conocer cuál es el norte institucional, nos fundamentamos siempre en el proyecto educativo institucional. Ahora, lo que nosotros denominamos PEP, ¿en qué se fundamenta? Nuestro proyecto educativo está fundamentado. Necesariamente hay un elemento primordial en el cual todos los proyectos educativos institucionales nacionales tienen que estar fundamentados. ¿Cuál es la Constitución Nacional? Es decir, esa es la madre de las madres. Y ningún proyecto educativo puede ir en contra de lo que plantea la Constitución Nacional. Ahora, no quiere decir que la Constitución Nacional se vaya a dirigir toda a proyectos educativos institucionales, pero hay una parte donde hace referencia. Entonces, tiene la Constitución Nacional como elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta. En el artículo 69, concretamente, de la Constitución Política Colombiana, encontramos todo lo que hace referencia a los proyectos educativos institucionales. No digo que ahí se agota, pero sí encontramos en gran parte lo relacionado con los lineamientos a los proyectos educativos institucionales. Igualmente, todo lo que es la autonomía universitaria, entre comillas se denomina autonomía universitaria, hay veces se da autonomía universitaria y en otras ocasiones se da no autonomía universitaria sino prisión universitaria, pero bueno, la denominan autonomía universitaria. ¿En dónde está planteada? Está planteada en la Ley 30 de 1992.
Ahí en la Ley 30 de 1992 es donde uno encuentra en el artículo 45 todo lo que hace referencia, perdón, en el artículo 5, no 45, todo lo que hace referencia a esos elementos constitutivos de lo que se denomina autonomía universitaria, que en ocasiones se cumplen, en ocasiones no se cumplen. También en eso tengo que ser muy claro. Está el decreto 29064 de 1994 y el artículo 73 de la ley 115, que es muy conocida, de 1994. Ahí se plantean todos los elementos constitutivos de lo que es un proyecto educativo institucional. O sea que aquí me estoy fundamentando en una serie de elementos jurídicos y normativos que necesariamente también tienen que tener referentes y antecedentes en lo que es la construcción de un proyecto educativo institucional. Ahora, nuestro proyecto educativo, el PES, es nuestro derrotero. Por eso empecé hablando de que es nuestro norte institucional, el proyecto educativo. Bueno, ya vamos a mirar de manera muy breve. No me voy a poner aquí a hacer una alocución en torno a todo lo que plantea el proyecto educativo. No, seamos lo más sencillos posibles, lo más prácticos posibles. Ya después cada uno de ustedes vuelve y repasa lo que plantea el proyecto educativo. Sé que en varias ocasiones lo han tenido que mirar. Pero nuestro proyecto educativo está distribuido en 7 capítulos. El primer capítulo plantea lo que es el marco jurídico. Ya hice un pequeño resumen de lo que es ese marco jurídico. Lo que he venido planteando como los fundamentos jurídicos del proyecto educativo es inicialmente ese marco jurídico que lo fundamenta. Esto es común y estándar en los diferentes proyectos educativos y casi que todos tienen ese primer capítulo con un marco jurídico que lo fundamenta. Hay un segundo capítulo que ya es más propio nuestro. En ese segundo capítulo ustedes van a encontrar todo lo que significa la identidad bonaventuriana, qué aspectos constituyen eso que denominamos identidad bonaventuriana, relacionados de qué manera, ya lo vamos a ver un poquito más ampliamente. El tercer capítulo es aquel que está orientado a todos los procesos académicos. Ustedes saben que dentro de un proyecto educativo, así sea muy general, hay que plantear todos los procesos y proyectos académicos de qué manera se van dando. Entonces tienen que haber unos lineamientos generales en torno a cómo los proyectos y procesos académicos se vienen planteando. Posteriormente, en el capítulo 4, encontramos los lineamientos para las relaciones interinstitucionales. En este capítulo 4, los diferentes proyectos educativos institucionales, sobre todo a nivel de las IES, las instituciones de educación superior, han venido cambiando bastante, porque hay dos elementos que por normatividad ministerial y por los avances que se han venido dando en la educación superior han cambiado mucho, que son las relaciones interinstitucionales, tanto nacionales como internacionales, como todo lo que tiene relación con investigación y con lenguas no maternas. Pero en ese sentido, el capítulo 4 está, en nuestro caso concreto, orientado a todo lo que son los lineamientos para las relaciones interinstitucionales. Hay un quinto capítulo en el cual se plantea todo lo que son los lineamientos administrativos y financieros. Este también es un capítulo que ha venido teniendo que ser mejorado y debe de ser mejorado, porque antes no se hacía tanto énfasis a nivel ministerial
de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Hoy en día es un elemento fundamental. Demostrar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Y en las visitas que tienen las instituciones, tanto del Ministerio como del CNA, es uno de los elementos que se mira con mucho detenimiento. ¿Esa viabilidad financiera tiene que ver con la institución como empresa o con lo que aporta financieramente al desarrollo del país? Es decir, que las carreras sean carreras que sí van a tener pues como una proyección, o es solo la institución. No, tiene muchísimo más que ver con la viabilidad financiera institucional. No quiere decir que lo que aporte a todo el desarrollo social no se tenga en cuenta, pero eso tiene otra mirada. Pero se está mirando muchísimo más hoy en día es la viabilidad financiera de la institución como institución. Te pongo un ejemplo. Digamos, el programa, lo que vemos un programa que no hay aquí, el programa de medicina, tiene una viabilidad financiera de 4.000 millones de pesos. Esa viabilidad financiera de 4.000 millones de pesos está presupuestada para sacar los 2 primeros semestres de la primera cohorte. Es decir, esos 2 primeros semestres de la primera cohorte están mirados y analizados financieramente en esa viabilidad de 4.000 millones de pesos. Ustedes saben que todos los ejemplos cojean, pero bueno. Entonces, ¿por qué me subí tanto? Porque ahí hay que mirar prácticas, por eso puse el ejemplo de la Facultad de Medicina. Entonces, si la institución financieramente ante el ministerio, cuando se le dio el registro calificado para que el programa empezara a actuar, se dice que la matrícula es a X o Y precio, se admiten tantos estudiantes en las relaciones que tenga de extensión, de educación continua, tiene que tener claramente establecido esa viabilidad financiera. No se puede quedar solamente en esos 4.000 millones de pesos para 2 semestres, porque eso es lo que le va a dar viabilidad a la institución de seguir a futuro. Entonces, eso hoy en día se está mirando mucho, porque hay una responsabilidad social. ¿Y cuál es la responsabilidad social? Que como institución yo puedo ofrecer un programa, pero no hago una proyección financiera del programa. Entonces no hago una proyección financiera del programa y resulta que antes de terminar la primera cohorte, ya financieramente el programa no es viable. Pero eso ¿a quién está perjudicando? Eso está perjudicando a una serie de estudiantes, a un número de estudiantes que creyeron en una institución y se matricularon en una institución. Sí, la institución los tiene que sacar, pero los tiene que sacar con calidad. Pero desafortunadamente, si no hay una proyección y una viabilidad financiera que sea real, entonces ya la calidad empieza a perderse. O no se sacan como debiera de ser. Entonces, es por eso que se ha venido insistiendo, porque eso ha pasado mucho en nuestro contexto, eso ha pasado mucho. Ahora, antes no se miraba tanto eso. Pero ya hoy en día les digo, cuando viene una visita de pares a una institución, antes venían los expertos en lo que son las disciplinas académicas de la institución, los expertos en currículum, los expertos en desarrollo pedagógico y didáctico. Pero hoy en una visita también viene el experto en financiera y en que la institución sea viable, pero porque es una responsabilidad social. Entonces desde ahí donde se mira. Bueno, está el capítulo 6,
que es el de los lineamientos para la calidad, que también cada vez está insistiendo más en esto. Ustedes saben que cada vez las instituciones están siendo, digamos, miradas desde el número de programas que tengan acreditados con alta calidad y si las instituciones están acreditadas también con alta calidad. En ese momento estamos. Ya estamos que pasamos a otro momento. Que las instituciones tengan acreditaciones de alta calidad internacional. En este momento en Colombia, en ese sentido, puede llevar la delantera a los Andes, que es la que más tiene acreditaciones de alta calidad internacional. Pero ya vamos a pasar de la acreditación nacional y de programas a mirar ya rangos de acreditación de alta calidad. O sea, ya está tendiendo la globalidad educativa en el mundo. Entonces esto también se mira en el proyecto educativo. O sea que en los proyectos educativos lo que les he venido planteando tienen que ser dinámicos. Los proyectos educativos, y desafortunadamente las instituciones de educación superior caemos muchas veces en ese problema, que volvemos los proyectos educativos estáticos, se sacan y se vuelven a revisar a los 10, 12 años. Pero un proyecto educativo, su vigencia a los 3, 4 años tiene que estar siendo nuevamente mirada, y más dentro de este contexto del mundo actual. Y un aspecto que el séptimo capítulo, que es el que hace referencia a todos los lineamientos de la autoevaluación. Toda institución tiene que evaluarse para ver indicadores, para mirar metas que se están cumpliendo, para mirar cómo son las estrategias a seguir y a continuar, los objetivos como tales que la institución debe plantear. En este momento, este proyecto educativo, con estos 7 capítulos que les he planteado, así, simplemente enumerándolos, está en revisión. Yo creo que para el año entrante, varias de estas cosas van a ser ampliadas o pueden cambiar. Y está en revisión, ¿por qué? También porque es bueno que ustedes conozcan el por qué. Desde el momento en que la Universidad San Buenaventura recibió la acreditación institucional multicampus, una de las recomendaciones que se dieron fue la actualización de su PI. Entonces, en este momento el proyecto educativo institucional está siendo actualizado. ¿Qué comisión es la que actualmente a nivel de la San Buenaventura, Colombia, analiza la actualización de los proyectos educativos? El canciller de la universidad, que es el provincial de la comunidad franciscana, los rectores de las seccionales, son 4 seccionales, Cartagena, Cali, Bogotá y Medellín, y hay un rector general. Entonces son esas 6 personas las que en este momento están reuniéndose continuamente para analizar la modernización y actualización de nuestro proyecto educativo. Lógicamente que ellos están asesorados por jurídicos, por pedagogos, por didactas, por gente que conozca bastante de educación, y en este momento se está en la actualización de este proyecto educativo. Bueno, voy a hacer un resumen así muy rápido de lo que es capítulo por capítulo. Entonces, en el primer capítulo está a la educación en la Constitución Política de Colombia, todo lo que hace referencia a la educación en la Constitución Política de Colombia y en la anterior enumerada de la Ley 30 de 1992. También se plantea todo lo que es la presencia franciscana en el mundo universitario. Entonces miren y verán cómo, creo que aquí ya se va viendo claramente el enlace de lo que hemos venido trabajando
en las distintas, digamos, los distintos compartir con ustedes en estas orientaciones. Ya ayer vimos mucho de lo que es la presencia franciscana en el mundo universitario y lo han venido viendo también la producción de algunos franciscanos en el mundo universitario e igualmente que se ha planteado ahí. Entonces, en ese capítulo primero, el proyecto educativo habla de una manera muy resumida, porque no es que haga todo un análisis y una contextualización muy extensa, pero sí de una manera muy resumida todo lo que es la presencia franciscana en el mundo universitario. ¿Por qué en el mundo universitario? No es porque solamente esté ahí, sino porque es un proyecto educativo institucional de una institución de educación superior. Entonces, por eso es que se hace más ese tipo de análisis. El otro, todo lo que tiene y hace referencia al pensamiento franciscano, que creo que en estos días ha sido ya amplio la difusión que se ha venido llevando en este diplomado de identidad sobre el pensamiento franciscano. La creación y funcionamiento de la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Miren, ayer no estamos hablando del proyecto educativo institucional, pero vimos también todo el recorrido de lo que es la Universidad de San Buenaventura, Colombia, inclusive un poco más amplio de lo que la manera como lo plantea en este capítulo primero el proyecto educativo institucional y el contexto social y político colombiano y latinoamericano, cómo se ha venido desarrollando. Ya veíamos la Universidad de San Buenaventura para qué contexto se ha desarrollado, entonces, y en Latinoamérica también de qué manera se ha venido desarrollando. Entonces ahí es más que todo, en este primer capítulo, un contexto jurídico, un contexto social y un contexto histórico. Son los tres elementos que plantea este primer capítulo del proyecto educativo bonaventuriano. Bueno, aquí viene la Universidad de San Buenaventura, pero esto es más a nivel inclusive de conocimiento muy general. Cuando la Universidad de San Buenaventura adquiere personería jurídica, a través de qué decretos adquiere personería jurídica, y hay una cosa que si bien ya hoy no es vigente, sin embargo ahí la traigo porque es bueno conocerla dentro del contexto histórico en que se dio, a pesar de que ya no es vigente. Ustedes saben que en este momento, no en el contexto en que aparece allí en la diapositiva, sino cuando en este momento ya el concordato no existe en Colombia, cuando inicialmente se dio el proyecto educativo bonaventuriano, existía un concordato en Colombia, donde las instituciones que fueran de la iglesia, pues se les daba un trato fundamental y especial, y eso lo tengo que traer en cuenta porque tengo que ser honesto con el desarrollo histórico. Ahora, se sigue respetando mucho, pero ya no dentro de ese contexto concordatario que existía anteriormente. Ahí implica dentro del artículo 5, simplemente a nivel de historia, que era lo que se buscaba, porque no era solamente de la San Buenaventura, sino a través de las instituciones de educación superior que adquirieron sus proyectos educativos dentro de este contexto. Ya pasamos al capítulo segundo, todo lo que tiene que ver con la identidad bonaventuriana. A ver, la identidad parte de dónde? Ahí está claramente expresada. La identidad de una institución tiene que partir de una misión bien estructurada y expresada. Eso necesariamente, y no solamente lo tiene una institución de educación. Una empresa seria y ordenada tiene que tener una misión claramente definida, estructurada y expresada.
Entonces, nuestra misión se plantea a través de tres elementos que hacen parte de su esencia y de su identidad institucional como tal. ¿Cuáles son esos tres elementos? El ser universitario, el ser católico y el ser franciscano. Ahora, yo siempre amplío el ser universitario, el ser católico y el ser franciscano dentro de un contexto plural. Para mí eso es fundamental. Yo no puedo mirar el ser universitario, el ser franciscano y el ser católico encerrado dentro de un concepto dogmático. Para mí ahí perdería toda su esencia e iría en contra de lo que es el concepto universitas, que lo que veíamos ayer. El concepto universitas necesariamente tiene que plantearse dentro de conceptos plurales. Entonces aquí simplemente caer en radicalidades me parece que no va. Ahora, ¿por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente: hay que respetar la teleología y hay que respetar la filosofía fundacional de una institución, pero el hecho de que se respete la teleología y la identidad fundacional de una institución no quiere decir que se caiga en radicalismos, porque eso iría en todo lo que es el contexto universitario. Y si hay algo que tenga una apertura abierta a lo diferente y a lo distinto, es precisamente el pensamiento franciscano. Entonces, desde ahí me parece que es fundamental tener en cuenta estos aspectos. Enuncia principios y objetivos de la axiología, es decir, estos tres elementos se dan sobre principios axiológicos. Esos principios axiológicos es la búsqueda común del bien, tanto común como social, y es fundamental. Desde ahí está planteado. Ahora, también plantea la concepción del saber, y esto reafirma lo que hace poco les estaba diciendo, la concepción del saber desde un pensamiento franciscano, o sea, desde un pensamiento plural y diverso, sin perder la esencia, pero sí lo plantea desde un pensamiento plural y diverso. Eso siempre acompañará el pensamiento franciscano, y ustedes en el proyecto educativo institucional van a encontrar, y más adelante lo vamos a ver, cuando se refiere a lo dialógico, cuando se refiere al concepto del respeto de la diferencia y lo diferente. Entonces son elementos que a mí me parece que es fundamentales que tengamos en cuenta dentro de nuestro proyecto educativo institucional. Ahora, ¿esto por qué lo digo? ¿Cómo lo manejamos ya en la cotidianidad de la hora de clase? Esto lo manejamos desde concepciones totalmente cerradas o desde concepciones que respondan a ir caminando con el otro y no a imponerle al otro cómo se debe comportar, porque son elementos fundamentales de lo que nos plantea nuestro proyecto educativo. Bueno, está la misión, que ha cambiado un poquito. Esta misión generalmente se conocía la antigua misión, pero el 22 y 23 de junio de 2017 el Consejo de Gobierno de la San Buenaventura, Colombia, cambió la misión. Son cambios que se van haciendo paulatinamente. Entonces se habla, la Universidad de San Buenaventura es una institución de educación superior que desde sus principios católicos y franciscanos presta servicios educativos de calidad
para formar integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la sociedad. Hay algunos elementos que cambiaron de la manera como estaba redactada y estructurada la anterior misión. Si ustedes se dan cuenta, apenas estamos cumpliendo el primer año pues de la reforma de nuestra misión. Igualmente, yo quisiera tomar otro aspecto antes de venirme a esto, la visión, exactamente. También la visión de la universidad cambia en su redacción, porque se supone que la anterior visión de la universidad se cerró ya este año. Entonces, generalmente las visiones de una institución de educación superior tienen un periodo de 10 años, aun cuando hay teóricos también que afirman que a las visiones no habría por qué ponerles término de tiempo. Hay algunos teóricos que afirman eso. La visión nuestra dice: en el año 2027 la Universidad de San Buenaventura será reconocida por la formación humanística y científica, los procesos de investigación. Es decir, aquí ya la investigación la plantea de otra manera, ya va planteando todo lo que son los procesos de investigación. Aquí aparece una cosa que no estaba en la anterior visión, el emprendimiento. El emprendimiento no estaba en la anterior visión de la Universidad de San Buenaventura. La pertinencia de los programas, que se hablaba de programas de alta calidad. Sí, pueden ser programas de muy alta calidad, pero ¿cuál es la pertinencia de los programas? Miren, yo hago un paréntesis aquí. Ayer, hablando con algunas personas a nivel de un contexto educativo internacional, nos contaban a varios de aquí de la universidad un nuevo sistema en la educación, que no sé hasta qué punto es válido o no es válido, que se está dando sobre todo en Norteamérica. No ha venido todavía a estas latitudes del planeta. Y es un magíster, se puede sacar una maestría en un mes. Bueno, exactamente lo mismo que ustedes están haciendo, los que estábamos ayer en esa conversación, nos decíamos: ¿eso qué es? Es decir, son personas, y ya se ha dado, personas con, no quiere decir que salieron del bachillerato e inmediatamente van a hacer esto, un magíster, o un pregrado e inmediatamente pasan así, no. Son personas ya con cierta capacidad, me refiero a cierta capacidad en cuanto a su experticia académica. Les van a instituciones de educación superior, sobre todo en Estados Unidos, y en un mes dedicados 13 y 14 horas diarias, insertos en el campus, terminan una maestría. Eso se está dando, está empezando a darse. Que sea válido o no, yo diría: ¿cuáles son los procesos de investigación que allí se llevan? ¿Cuál es el conocimiento que allí se transmite? Ahora, tienen unos precios de 40 a 45 mil dólares, en lo que pagarían por toda su carrera, lo pagan en un mes. Ahora, yo lo quería traer pues contarlo como una anécdota. Hay gente, para mí no tiene sentido, pero hay personas que le ven sentido a esto. Ahora, es cómo se irá desarrollando todo el contexto educativo. Hay cosas que nosotros hoy desarrollamos que hace unos 40, 50, 60 años atrás eran totalmente ilógicos, y para nosotros hoy son normales y lógicos. Lo que yo les acabo de plantear no es lo más lógico, ni es lo más racional según mis criterios en este momento.
pero ya se está empezando a dar. Bueno, y cierro el paréntesis. Entonces, ¿esto por qué lo traía? Por el cambio que se dio en nuestra visión, de acuerdo a ciertos contextos que se han venido dando. Miren, esta parte también es interesante en mirar cómo al menos conceptual y el deber ser no quiere decir que siempre el deber ser es el ser, pero sí los lineamientos generales nos plantean los deber ser. Aquí está planteado cuál debe ser el deber ser del docente de la Universidad de San Buenaventura. Dice, el docente de la Universidad de San Buenaventura es una persona que conoce, respeta, comparte y se identifica con la misión de la institución. Eso es fundamental. Si yo estoy en una institución y no comparto su misión y no comparto su visión, pues yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Ese no es el lugar mío. Con eso no quiere decir que no deje de ser una excelente persona, ni que deje de ser un gran pedagogo, pero también tengo que ser honesto en el decir, no, esa misión no va conmigo. Entonces, eso sí es fundamental, porque es parte del movimiento continuo y cíclico que se maneja en una institución de educación superior. Entonces, al menos que yo esté identificado con la misión y visión de la institución. Eso es fundamental. Lo otro, como docentes somos facilitadores de aprendizaje. Yo diría que más que facilitadores, ir construyendo con el otro. Todo un elemento de aprendizaje, de estrategias metodológicas que se van construyendo conjuntamente. No son estrategias metodológicas traídas solamente desde lo que es unas meras estrategias aprendidas, hacen parte también y hacen parte de el conocimiento, pero ir construyendo también estrategias que nos vayan mostrando la manera de ampliar los saberes y sobre todo que redunden en beneficio de la persona. ¿Aquí qué viene a aparecer? Aquí viene a aparecer ya a una mirada muy concreta de nuestro proyecto educativo. Y es una pedagogía y una didáctica desde una dimensión humanista. Eso sí es fundamental en nuestro proyecto educativo buenaventuriano. Ahora, ¿a qué responde también? Miren que responde al contexto de donde bebieron los que fundaron la Universidad San Buenaventura, concretamente en el contexto colombiano. Ahora, un investigador, estos son elementos también fundamentales de nuestro proyecto educativo, que esté continuamente ¿en qué? En la curiosidad, en la búsqueda y en todo aquello que tiene que ver con el pensamiento creativo. Son elementos fundamentales que nos plantea el proyecto educativo en torno a lo que es el docente. Miren que ya aquí en esta parte no me estoy quedando solamente en lo normativo, sino en elementos filosóficos en los cuales nos va planteando el proyecto educativo cómo debe de ser el comportamiento como tal del docente. Es decir, es un deber ser. Bueno, ahora, aquí hay unos elementos que los conforma y los nutre todo, y nutre todo lo que es nuestro proyecto educativo. Al iniciar el proyecto educativo se dice la persona humana. Para la Universidad de San Buenaventura lo importante y esencial es la persona humana. Si uno hace un análisis inicial cuando se plantea la persona humana, uno inmediatamente va a decir aquí hay un pleonasmo enorme. ¿Cómo que se está hablando de la persona humana? Es una redundancia hablar de la persona humana, pero eso es intencional y se plantea de la persona humana porque
al pensamiento y a la filosofía franciscana le interesa la persona en su singularidad. Entonces, por eso se habla de la persona humana, porque se parte desde la singularidad, pero una singularidad que trasciende en lo colectivo, en lo social. Entonces, miren la importancia de ese pensamiento expresado en el proyecto educativo bonaventuriano. Y cuando se habla de persona humana, no es simplemente por un mero pleonasmo, es porque hay toda una intención detrás de lo que allí se plantea. Ahora, eso es muy propio del pensamiento franciscano. Pues no sería coherente que el proyecto educativo bonaventuriano no tuviera ni planteara elementos constitutivos propios de lo que es su pensamiento. Ahora, esa persona humana se relaciona con el otro a través de ¿qué? A través de lo dialógico. Si hay algo que sea dialógico en el contexto de la sociedad, es precisamente el contexto educativo. Otra cosa es que hayamos vuelto el contexto educativo un elemento imposicional. Son cosas diferentes. Pero el contexto educativo como tal tiene que ser un contexto dialógico. A través del diálogo y la construcción de pensamiento y de saberes es de donde se sacan aspectos conclusivos. Entonces, eso es fundamental en el proyecto educativo bonaventuriano y lo transversaliza. Para mí es fundamental esta parte, que lo miremos transversalizando todo lo que es nuestro proyecto educativo, igualmente que se manifieste en lo cotidiano. A ver, una educación que no se vuelva práctica en la realidad cotidiana y que no esté ayudando a la transformación y construcción de una mejor sociedad no tiene sentido. Necesariamente tiene que plantearse desde allí. Y ese es el contexto y el significado de la investigación. Yo no investigo simplemente por tener un delantal blanco y por ganarme un Nobel. Esa no es la esencia de la investigación. La esencia de la investigación es precisamente ayudar a la construcción de una mejor calidad de vida en la realidad cotidiana. Entonces, eso está continuamente transversalizado en el proyecto educativo bonaventuriano. ¿Esto qué es? Esto es, ya un poquito más adelante lo vamos a ver, es una pedagogía a favor del otro. Entonces miren también todo lo que tiene el significado de nuestro proyecto educativo bonaventuriano. Ahora, algunos dicen que no se puede hablar aquí en este contexto de pedagogía. Me parece que sí, es una pedagogía a favor del otro. Sé que tiene sus discusiones, pero es la manera como el proyecto educativo va planteando esa relacionalidad. E igualmente hay un elemento que es fundamental y que es parte de la esencia de lo franciscano, que es lo creativo. Crear es un elemento tan difícil de describir, de definir, más es una realidad de vivir y de expresar. Entonces eso lo plantea muy abiertamente también el proyecto educativo bonaventuriano, también como elemento. Para mí esta partecita es fundamental en todo lo que tiene que ver con nuestro país. Bueno, vamos a pasar a ver. No, todavía no.